El Salmo 60, Tehilim Samach, es un cántico del rey David sobre las guerras contra sus enemigos. En la práctica, hay uno de los comentarios, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que vivió en Francia en el 1100 aproximadamente, que él trae que dentro de este salmo también hay parte de profecía hacia el futuro de David Amelech, del rey David, hablando sobre el reinado de Edom. Los otros comentaristas en la práctica dicen que todo este salmo es al pasado, digamos, las guerras que el rey David luchó, como vamos a estudiar en el interior, pero interesante, uno de los comentaristas dice que también se refiere a los sufrimientos que va a sufrir el pueblo judío bajo el reinado de Edom, que en la práctica del reinado de Edom se simboliza como Roma. No quiere decir la Roma moderna de hoy en día, sino lo que quiere decir es el Imperio Romano y en general la sociedad occidental en la que vivimos hoy en día, la mayoría de los Yehudim. Esto representa el gobierno de Edom. Para el director del coro, Al-Shushan. Shushan es el nombre de un instrumento de música. Eidus viene de la palabra Adi, que significa joya. Evidentemente, este instrumento era algo muy hermoso y muy lindo, y la melodía que producía era como una joya. Michtam, ya estudiamos varias veces, que es una representación del oro, es decir, que es un salmo muy apreciado por David, o Michtam también quiere decir otro tipo de instrumento, por David Lelamed, para que aprendamos, Lelamed significa para enseñar, para que aprendamos todas las personas cómo Dios es el que en la práctica es Mashgiach, providencia y supervisa cada una de las cuestiones de la creación. Veis, 2. Cuando hizo guerra contra Aram Naharaim, un pueblo en el norte, lo que hoy sería Siria, Besaram Tzoiva, también en el mismo lugar, básicamente otro pueblo, y retornó Yoav ben Tzruya, era el Sarzavá, era el líder del ejército de David Amelech. Cuando retorna Yoav y golpeó a Edom en el valle de Melach, Begei Melach, Melach literalmente significa sal, pero es el nombre de un lugar, Shnei Mazarale, 12.000 personas. Los comentaristas se preguntan que en realidad en otro lugar en el Tanaj, en Shmuel Beis, en el capítulo 8, en el segundo libro de Shmuel, capítulo 8, en Divrei Hayomim, que lo llaman crónicas, las palabras, las historias, etc. El número 1, en el capítulo 18, ahí está mencionado en realidad 18.000. Acá dice 12.000, allá dice 18.000. Una de las respuestas simples es que en la práctica Abishai, que era otro de los líderes y generales del ejército de David Amelech, luchó la primera vez que luchó contra estos pueblos y mató 6.000 personas. Y Yoav mató 12.000 personas. En total, en aquellos lugares en el Tanaj dice 18.000. Entonces, ¿por cuánto entre Abishai y Yoav mataron 18.000? Eso es lo que dice. Pero acá habla solamente de lo que hizo Yoav, 12.000. Ahora, ¿qué significa que retornó? En la práctica, Aram Naharaim, Aram Tzoiva están en el norte. Edom, que está mencionado en el final del versículo, está en el sur. Entonces, en la práctica lo que ocurrió fue que el ejército de Edom salió del sur para ayudar al ejército de Aram Naharaim y Aram Tzoiva en el norte. Entonces, hubo que hacer una guerra, por así decir, en dos frentes, porque se venía el ejército del otro lado. Esto es lo que ocurrió en la práctica en esta guerra. Por eso dice que Yoav retornó, bajó al sur para hacer guerra contra ellos. Digamos, como si fuese Siria y el sur de Jordania. Una cosa así, en un mapa moderno. Gimel, 3. Dios, nos has abandonado, nos quebraste, te enojaste, por así decir, con nosotros, retorna hacia nosotros. A partir de este versículo, yo lo voy a explicar como si fuese, hablando al pasado, la guerra de David Amelech. Pero en la práctica, Rashi, a partir de este versículo, explica que habla del futuro. Si ya la guerra contra Edom y Aram Naharaim, Aram Tzavá, etcétera, que está descrita en este salmo, el rey David la ganó, estos versículos, ¿qué está diciendo que Dios nos abandonó? ¿Cómo nos abandonó si ganamos la guerra? Entonces está hablando del futuro. Así explica Rashi. Dalet. Hiciste temblar la tierra y la quebrantaste, como cuando hay un temblor que se quebranta la tierra, y por lo tanto, cura, por así decir, repara sus partes quebradas, Kimata, porque quedó caída, quedó inclinada la tierra. Es decir, a través de que los ejércitos del norte empezaron a venir contra la tierra de Israel, Aram Tzoiva, Aram Naharaim, etc. Y los ejércitos del sur empezaron a venir contra Eretz Israel. Entonces el rey David está diciendo, Dios,
nos abandonaste, estamos en problemáticas, en dificultades, y como si dijésemos que hizo temblar la tierra, un terremoto. Hey, 5. Mostraste a tu pueblo dificultades. Estamos viviendo en problemas, porque hay guerras que se vienen del norte, guerras del sur, etc. Ishkisa, nos hiciste beber un vino tareila. Tareila, ra'al, literalmente significa como veneno. Pero es un vino que uno lo toma y te encierra el corazón, te lo pone duro, como una piedra. Un vino, por así decir, venenoso. Vov, 6. Diste a tus temerosos una prueba para ser probados en aras de la verdad. Sela ya dijimos varias veces que quiere decir o eternamente, una expresión para elevar la voz en medio del canto. El punto es que Dios trajo pruebas al pueblo judío porque había guerras contra ellos, y estas pruebas fueron en aras de la verdad. ¿Qué significa la verdad? Dios dijo que el pueblo judío iba a tener un rey, que era el rey David, y Dios dijo que el pueblo judío va a vivir en paz en la tierra de Israel, y estas pruebas que Dios trajo contra el pueblo judío son en aras de demostrar esa verdad, que el rey David salga a hacer guerra contra ellos y pueda mantener la paz dentro de la tierra de Israel. Zain. En aras de salvar a tus queridos, al pueblo judío que estaba viviendo en la tierra de Israel, en aras de esto, Hoishia, sálvanos tu diestra, con tu bondad, Vaneini, y respóndeme en el momento que estoy pidiéndote salvación, está diciendo el rey David. Ges 8. Elohim diber bekotshoi Eloiza achalka shechem ve'emek sukkoi samadeid. Dios habló en su santidad, que se puede entender que habló, el templo no existía todavía en la época de David Amelech, pero se puede entender que Dios habló en el Mishkan, en el tabernáculo, o Dios simplemente en su santidad dijo que yo me voy a alegrar en la salvación de Hashem. Eloisa, me voy a alegrar en la salvación de Dios, y voy a repartirme Shem, es una ciudad, y también el valle de Sukkos, otro lugar, lo voy a medir en términos de que lo vamos a repartir y vamos a vivir todos nosotros en esos lugares en paz. Tes, continúa diciendo la misma idea, Ligilad, Veli Menashe, Efraim, Mois, Roishi, Yehuda, Mejoikeki. Mío es el Gilad, otro sector de la tierra de Israel. Veli Menashe, y mío también es Menashe, otro lugar en la tierra de Israel. Efraim, Mois, Roishi, y el lugar de Efraim, la tierra de Efraim, donde estaba sentada la tribu de Efraim en la tierra de Israel, es la alegría de mi cabeza. Yehuda, Mejoikeki. Mejoikek literalmente significa una persona que hace leyes, como un legislador. Esta es la palabra mejoikek. Pero en este caso significa la idea de ministros y reyes. El rey David era un descendiente de Yehuda, de la tribu de Yehuda, y era el líder del pueblo judío, y por eso dice Yehuda, que estaban en el sur de la tierra de Israel, mejoikek, que iban a ser aquellos que van a nombrar reyes generación tras generación de la casa de Yehuda. Entonces lo que está diciendo básicamente es, en el versículo 8, 9 y 10 también va a mencionar la misma idea, que todos estos pueblos van a estar bajo el dominio de David. Yud 10. Moab Sirachzi Aledemash Lichnali Ola y Fleshes Isroyoi. El pueblo de Moab va a ser para mí como una olla grande en donde me voy a bañar, como diciendo yo voy a tener control sobre ellos. Sobre Edom va a pisar mi pierna, y al respecto de mí, Pleshes, que significa Filistea, Plishtim, que están en lo que hoy sería la franja de Gaza, Israel, hoy van a hacer cánticos de alegría para declararme a mí como rey. Voy a gobernar sobre todos ellos. Yud Aleph 11. ¿Quién me guiaría a una ciudad fortificada? ¿Quién me guiaría hasta Edom? Hablando de vuelta de esta guerra que Edom fue a ayudar a Aram Naraim, Aram Tzoiba. El rey David está diciendo, vamos a conquistar todo esto va a ser nuestro. Yud Beis 12. ¿Acaso no eres tú, Dios, que nos va a guiar contra Edom, contra una ciudad fortificada, y nos va a hacer gobernar sobre todos ellos que mencionamos? ¿Acaso no eres tú, Dios, que nos has abandonado y que no saldrás, Dios, entre nuestros soldados? Vos sos la victoria nuestra, a vos te estamos esperando. ¿Acaso no sos vos el que nos va a entregar todo esto? Yud Gimel 13.
Entréganos o prepara para nosotros la ayuda del sufrimiento. Y es vana la salvación del hombre. No confiamos en seres humanos, en soldados, etcétera, en ejércitos, sino que confiamos en la salvación de Dios. Yuddalet 14. En Dios haremos fuerza, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestras fortalezas en Dios. Y Él va a pisotear a quienes nos hacen sufrir. Este es el salmo en forma sencilla. Como mencioné anteriormente, Rashi explica que hay parte de este salmo que está hablando en futuro. Básicamente entre el versículo 3 y el versículo 8, este salmo está hablando de la época de Moshiach. David Amelech vio, así como sus guerras eran complejas, de la misma manera la vida del pueblo judío antes de la venida de Mashiach va a ser difícil. Y como dijimos antes, Edom va a gobernar sobre el pueblo judío, sobre el mundo entero básicamente, que es la idea de la sociedad moderna. Y básicamente, sin entrar en palabra por palabra, la idea del Salmo al respecto del futuro por venir es, como dije antes, a partir del versículo 3, Dios nos abandonó, nos quebró, estamos en Golus, estamos en exilio y es complicado, e hizo temblar la tierra, la quebró, etc. Y le dio una petición a que Dios traiga Moshiach y la repare. Y como dijimos antes en el versículo 5, bebimos un vino amargo, venenoso. Dios nos está dando pruebas y dificultades en aras de la verdad para salvarnos. Y Dios habló que nos alegraríamos y que tendríamos un Beis Hamikdash, Bekocho y en su templo, y que nos íbamos a repartir todas estas tierras, etc. Esta es la idea de vuelta, la venida de Mashiach, y termina el Salmo, por así decir, retornando al tema original, que eran las guerras del rey David contra estos enemigos, Aram Naharaim, Aram Tzoiba y Edom. En el versículo Vov 6 hay una palabra específica, Neis, que tiene varias traducciones y que en el pensamiento hasídico está ampliamente traído este versículo para explicarlo de diferentes lugares y diferentes formas. La palabra Neis en este versículo se puede entender de dos maneras básicamente. Hay más, pero básicamente de dos maneras. Neis puede querer decir un estandarte, cuando uno levanta algo y un ejército ven el estandarte y siguen en esa dirección en la que va el estandarte. O Neis puede querer decir prueba. Neis, ni sioinois. Entonces lo que está diciendo el versículo es que Dios da a los temerosos de él Neis, pruebas, leis noises, para elevarse. Básicamente hay dos formas de servicio a Dios. Una forma de servicio a Dios es birurim, refinamiento. Una persona toma el mundo a su alrededor. Por ejemplo, una comida. Hay una energía, una chispa divina en el interior de esa comida. Como está escrito, no solamente del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vive el hombre. Es decir, en el pan hay una chispa, por así decir, de la boca de Dios, las palabras de Dios que crean el universo en el pan. Cuando la persona come el pan, la persona refina y utiliza esa energía en el servicio a Dios. Pero esto es un trabajo que involucra al pan y a la persona y una especie de guerra. Donde la persona tiene que tomar ese pan y tiene que saber diferenciar entre la energía divina del pan y el hecho de que es rico. Y la persona lo come y se llenó la panza. La persona puede comer horas y horas y no pensar un milímetro, un instante en Dios. Entonces, el concepto de birurim, refinamiento del mundo, requiere un esfuerzo y una guerra. Que uno se involucra con la cosa y pelea con esa cosa. Esto es un tipo de trabajo a Dios, servicio a Dios. El segundo tipo de servicio a Dios es nisioinois, pruebas. En una prueba, uno ve algo que se opone totalmente a la presencia de Dios, algo contrario a la voluntad de Dios. Y no es cuestión de que uno tiene que luchar contra eso, sino que uno tiene que ir con total fuerza y confianza en Dios hacia adelante porque lo va a superar. La energía divina en esa cosa, en esa prueba, está tan pero tan oculta que es difícil darse cuenta como en realidad es parte de Dios. Y Dios mismo lo está creando porque se opone a la voluntad de Dios. Entonces el trabajo ahí no es involucrarse y pelear y preguntas y respuestas y ver cómo diferenciar entre la chispa divina. Gornish, no. El trabajo consiste en ir para adelante. Bitochen Gomur, confianza absoluta en Dios, en que todo lo que existe es una porción de Dios y que uno tiene que superar esto. Entonces, es a través de que Dios nos da una prueba. Leis noises, es que podemos realmente elevarnos como se eleva un estandarte para trascender y superar todas las dificultades que tenemos en el servicio a Dios. Porque en la práctica, lo único que existe es Dios. No hay otra cosa.
La pregunta es cuán revelado está Dios en un determinado lugar. Si está un poco más revelado, uno puede luchar contra esa cosa para revelar su presencia en forma completa. Por ejemplo, el pan. No es que Dios esté revelado en el pan, ese no es el punto, pero uno puede entender cómo servir a Dios con el pan. Porque es una comida. Pero cómo servir a Dios con alguien que impide con toda la fuerza que vos cumplas una mitzvah. No tiene sentido servir a Dios con eso. Está opuesto a la voluntad de Dios. Esto es una prueba. Y el objetivo de la prueba es la isnoises, elevarse, trascender las barreras que uno tenía antes o autoimpuestas o que el medio le imponía para pasar a un próximo nivel de servicio a Dios totalmente diferente, incomparablemente más elevado al nivel anterior. Y por eso es que Neis significa las dos cosas. Neis por un lado quiere decir prueba y por otro lado quiere decir estandartes. Justamente a través de superar esa prueba con confianza y fuerza absoluta que la persona se eleva al próximo nivel.